Shalom, shalom, buenas tardes con todos los hermanos que se van conectando. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Qué bueno mirarlos, qué bueno verlos. Me gustaría saber quiénes van conectándose, cómo se escucha el nivel del audio. Shalom con todos. Yo también voy a monitorear por acá, si me permiten un minuto, monitorear también por acá. Shalom, shalom con todos mis hermanos que se van conectando. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Qué bueno verlos. Qué bueno mirarlos. Shalom, Javier. Shalom, mi hermana Rocío. Shalom, mi hermana Viviana. Shalom, shalom a todos. Qué bueno verles. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Vamos a ver ahora un tema que es clave, que es importante, que tiene que ver con el diseño celestial de nuestro Padre, que es parte de un tema que genera muchísimas controversias, que genera muchísimas dudas, temor incluso, y que ha sido uno de los menos estudiados. Shalom, mi hermana Patricia, qué bueno verles, que la paz del Padre esté con ustedes. Como les decía, es un tema bastante controversial, bastante también un tanto escabroso, que muchos tienen temor y no se lo ha afrontado desde el punto de vista escritural. Shalom a Guillermo Castillo, su familia allá en España, qué bueno que estén conectándose, qué bueno, perfecto. A mi hermano Jorge también allá en España, qué bueno verles, mi hermana Carmen, qué bueno verles a todos. Es muy agradable verles a todos. Esperemos un momentico que se reúnan más hermanos para empezar la transmisión. Hoy vamos a ver acerca del Ruach, del Espíritu. Y vamos a ver el fundamento bíblico, también parte histórica, desde cuándo se empezó a utilizar el término Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Vamos a tener esta enseñanza en dos partes. Hoy la parte 1, que tiene que ver con todo el fundamento bíblico que está en la Torá, los profetas. Y mañana vamos a ver la parte histórica, la parte contemporánea, después de Yeshua. Shalom, mi hermana Teresa, mi hermano Carlos, shalom, shalom a todos. Que es determinante, clave para nuestras vidas y para que entendamos correctamente la dinámica espiritual, sabiendo que estamos en camino a Shavuot, ¿verdad? Que estamos camino a esta convocatoria tan importante de Pentecostés. Entonces debemos prepararnos de la mejor manera, entendiendo los principios que están en la Escritura, porque ante todo debe prevalecer lo que está en la palabra del Padre, debe prevalecer lo que está en la bendita Torá de nuestro Abacados. Y los discípulos de Yeshua, eso es lo que deben hacer, seguir los mandamientos que están establecidos en la palabra del Padre, seguir mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, todo lo que está determinado por nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos cumplir, para que nosotros podamos ejecutarlos y movernos ante todo en la verdad de nuestro Padre Celestial. Muy bien. A mi hermana Julia Beatriz Torres también desde el Lago Agrio, que bueno, vamos mucho al Lago Agrio. Tenemos muchos hermanos ahí que también están en Raíces Hebreas. Qué bueno verles. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy bien, entonces, bueno, vamos a empezar en este tema de la dinámica espiritual, diseño celestial de nuestro Abacados. ¿Qué es lo que Él tiene para su pueblo, para este tiempo, para nosotros? Muy bien, vamos a hablar de diseño celestial. ¿Por qué es clave? ¿Por qué es importante el diseño celestial? Pues básicamente porque todo lo que está en la tierra corresponde a un diseño celestial, un diseño que está en el cielo. Todo lo que nosotros podamos mirar acá tiene un reflejo en el mundo espiritual de nuestro Abacados. En la tierra refleja lo del cielo. Y todo lo que está aquí en la tierra debe alinearse al diseño celestial. Babilonia ha torcido estos diseños. Babilonia ha dañado diseños originales y los ha torcido. Babilonia es antidiseño. El diseño celestial del Padre en luz, en verdad, en santidad, a eso trata de hacerlo daño
un antidiseño de las tinieblas, un desorden que las tinieblas hacen. Y parte de eso tiene que ver con la dinámica del Ruach, que es un tema que es bastante conflictivo, yo lo sé, que muchos pueden pensar que es negar al Espíritu, que es blasfemia contra el Espíritu, pero en Mateo 12, si nosotros miramos la Escritura, la blasfemia contra el Espíritu, ¿a qué se refiere? Cuando Yeshua estaba haciendo sanidades, milagros, expulsó endemoniados, y ellos dijeron, esto lo hace por Belcebú, y ahí Yeshua le dijo que la blasfemia contra el Ruach no le será perdonado. La blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada, pero contra el Espíritu del Padre no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad? Entonces se confunde blasfemia con otro término de cosas. La blasfemia es asignar lo que es del Padre a las tinieblas. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Pues esto de ninguna manera es blasfemar, de ninguna manera es negar la existencia. Creemos firmemente en el poder del Ruach. Creemos firmemente en que debemos empezar a vivir cuando regresamos al diseño original, vivir su bendita Torah y también el poder. Palabra y poder tal como vivieron los apóstoles del primer siglo, tal como es el diseño original. Sí se mueve el Ruach. Hay una dimensión poderosa del Ruach. Y de hecho, ahí está mi hermana Patricia ahí que puede dar fe, y gente que ha venido de otras congregaciones, de otros sitios, acá a esta congregación, a la casa de estudio, y ellos han mirado una dimensión diferente del espíritu, han sentido de una manera diferente el espíritu que se mueve acá, y es precisamente porque todo va alineado con diseño, con estrategia, con fundamento bíblico de nuestro abacados. Muy bien, vamos a empezar entonces esta enseñanza. Todo está escrito desde el inicio, ¿verdad? Todo tiene un diseño original desde el principio, desde la fundación del mundo. En Bereshit 1.1 o Génesis, la escritura nos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en hebreo, en el texto hebreo que ustedes están viendo con el puntero, tenemos Bereshit bara Elohim et Hashamayim ber haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero no se traduce esta palabra que lo han puesto como et, que es la aleph y la taf. Esto es lo que se refiere cuando en los textos griegos que no son realmente los originales, porque los textos originales son textos escritos en hebreo. Esto es cuando Yeshua dijo, yo soy el Aleph y la Taf, el alfa y la omega. La Aleph es la primera y la Taf es la última letra del alefato o alfabeto hebreo. Entonces aquí desde el inicio nos va mostrando, Bereshit bara Elohim, Aleph Taf, Dios y Yeshua, el alfa y la omega. Crearon los cielos y la tierra, ¿verdad? O también se puede traducir esto, por causa del principal, Aleph Taf, fueron creados los cielos y la tierra, porque la B, la letra B al inicio influye, cambia el sentido de la palabra. Pero eso en otro momento estudiaremos. No es el tema de esta clase. El tema de esta clase es que aquí vemos Elohim y Aleph Taf. Elohim, tanto para el Padre, como para Yeshua, como para ídolos, como para gobernantes, jueces, porque Elohim, esta palabra en hebreo, Dios, traducida al español, es un sustantivo, no es el nombre de nuestro Padre. Elohim es un término genérico, es un cargo, es un atributo, no es nombre propio. Aleph Tav también designa a alguien, y aquí vemos Elohim Dios y el Aleph Tav, Yeshua. ¿Por qué podemos nosotros decir que eso se refiere a Yeshua? Que es una sombra profética del Mesías. Nosotros vemos aquí la Aleph y la Tav. La Aleph en paleo-hebreo es la cabeza de un buey y la Tav una cruz o una marca. Es decir, el Dios de la cruz, el Dios de la marca. Entonces aquí vemos que la Aleph Tav es un simbolismo de Yeshua. El Aleph, la Tav, pero si yo miro alfa y omega, no voy a entender nada porque ese no fue el idioma original. Entonces, desde el inicio me está mostrando Elohim y al Aleph Tav.
¿Qué se refiere a Yeshua? Ya vamos a ver por qué. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, aquí está hablando de la creación, de todo lo que hizo nuestro Padre Celestial, y ahí pregunta proféticamente, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Aquí me está mostrando que el Padre tiene un nombre propio, el Hijo también tiene un nombre propio, que son hebreos, no son en otro idioma, porque ese es el idioma que hablaban ellos. Es la cultura donde creció Yeshua, es la cultura a la cual se dirigió el Padre, no es ningún otro idioma, y los nombres propios tienen que respetarse. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Desde aquí ya me está mostrando al inicio Elohim y el Aleph Tav. Aquí me dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Es decir, me va alineando no a tres, sino me está mostrando desde el inicio dos. Cuando dicen, hagamos al hombre, dicen, ahí está la Trinidad. No, pueden ser 2, 3, 4, 5,000, 10,000. No necesariamente se define a tres. Esa es una mala interpretación, una adaptación de lo que dice el texto para favorecer una corriente, una doctrina. Nosotros aquí tratamos de estudiar de manera imparcial el texto bíblico, apegándonos siempre a la verdad y que sea ajustado a lo que predicó Yeshua, el Evangelio del Reino. Continuemos. Daniel 7 del 13 al 14. Daniel tuvo la visión del trono celestial, toda la profecía de los últimos tiempos, la parte política, la parte profética de todo lo que iba a acontecer en la historia de la humanidad. Daniel 7 del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí que en las nubes uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado de parte del anciano de días dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Miren, aquí vemos en la visión celestial que tuvo Daniel, mira, al Hijo del Hombre que viene en medio de las nubes y llega hasta el anciano de días y se le da, como dice aquí la Escritura, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan y su dominio es dominio eterno. Vemos aquí dos, no vemos tres, ni cuatro, ni cinco, claro, con toda la corte de ángeles, etcétera, etcétera, pero vemos a dos principales, al Hijo del Hombre y al Anciano de Días. Hay solamente los dos que están ahí. Continuemos. Proverbios 8. Esto es una simbología de Yeshua, ¿verdad? Es, es sombra profética del Mesías, porque como dice Colosenses, en él están escondidos todos los secretos de la ciencia, de la sabiduría, del conocimiento. Esto es Proverbios 8, que se refiere a la sabiduría, se refiere a Yeshua, es una sombra de Yeshua y ya vamos a ver por qué. Proverbios 8 del 22 al 31, vamos a leer. La Escritura me dice, Yahvé me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado. Recordemos que uno de los títulos de Yeshua es príncipe de paz. Tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, ahí estaba. Ahí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con él ordenándolo todo. Y aquí vemos que esta sombra profética de Yeshua, miren, es a través de la sabiduría y vemos que está desde el inicio, desde la fundación del mundo. Dice, yo estaba ahí haciéndolo todo. Yo estaba ahí cuando se formaban los cielos. El 30 dice, yo estaba con él ordenándolo todo. ¿Por qué es clave esto? Vamos a ver. Shalom a todos mis hermanos que se siguen conectando.
Muy bueno verles. Saludos, saludos a todos, a mis hermanos de España, mi hermana Miriam, qué bueno verles. Mónica, mi hermana María, mi hermana Carmen, Lita Mar, en Perú también un fuerte abrazo, a mis amados padres también un fuerte abrazo. Qué bueno que estén conectados. Muy bien, entonces continuamos con este tema de diseño celestial y vamos viendo cómo las visiones proféticas, cómo hablan, apuntan a que habían ejecutores en el diseño celestial. Hoy vamos a ver cuáles son esos ejecutores. Continuemos. Juan 1:13, me amplía un poco más lo de Bereshit, me amplía un poco más lo de Proverbios 8. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Dabar del Padre. Este era en el principio con Dios. Yo estaba desde el inicio con él ordenándolo todo. Sí. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es una clave, Juan 1 es una ampliación de Génesis 1:1. Ahí vemos que estaba Elohim Taf, ¿verdad? Estaba compartiendo, pero también vemos que acá el verbo estaba con el Altísimo. Y el verbo era Dios, pero esta palabra Dios en hebreo es Elohim, no se refiere solamente al Padre, conforme hemos estudiado y ustedes ya saben. Si alguien tiene alguna duda respecto a la palabra Dios, hay estudios en el canal de YouTube donde puede mirar, buscar y mirar. Todo fue hecho por él, es decir, Yeshua, el verbo, que estaba con el Todopoderoso y que era Elohim también, hizo todas las cosas y sin él nada fue hecho. Es decir, todo lo que nosotros podemos mirar fue ejecutado, fue hecho por Yeshua, que estaba en alineamiento, estaba en coordinación total con su Padre. Hoy vamos a ver cosas que tal vez puedan sorprender, que quizás para muchos de ustedes sean nuevas, pero que sea nuevo y que esté en la escritura no quiere decir que sea falso. Que tal vez tengan que rever puntos de vista, creencias que tuvieron antes, deben hacerlo, porque yo debo aceptar lo que dice la Escritura. Y salir de Babilonia es salir de enseñanzas que no han estado alineadas necesariamente a la palabra del Padre. Por obvias circunstancias que no vamos a mencionar, no es nuestra función eso, nuestra función es poner la verdad y usted toma la decisión si lo toma o lo toma. Con la guía del Ruach, con oración, ayuno, usted tiene que filtrar todo esto y estudiar y no tomarlo así tan ligeramente. Todo fue hecho por medio de él y para él. Y vamos a ver exactamente, ese es el término, desaprender. En esta época tenemos que desaprender y estos días que estamos entre el tiempo que le fue levantado Yeshua, 40 días, hasta Shavuot, permanecer unidos, juntos en Jerusalén. Esta enseñanza tiene que ver mucho con la siguiente convocatoria que viene para Shavuot. Saludos, saludos a todos. Aprovecho para saludar también. Discúlpenme que haga estos cortes, aprovechamos porque no nos vemos mucho. A mi hermano Juan en Santo Domingo, un fuerte abrazo. Le amamos mucho, bendecimos su vida, su casa. A mi hermana Mélida, al pastor Ramiro también un fuerte abrazo. Qué bueno que estén conectándose. Muy bien, entonces es desaprender y mirar hacia la escritura, quitarnos los lentes con lo cual yo crecí, fui adoctrinado, evangelizado, discipulado y empezar a ver con los lentes de la palabra, de la verdad, sin tendencia hacia ningún lado. Ahí está el secreto, el éxito de que usted pueda entender las cosas del reino y ante todo que el Padre le empiece a revelar la verdad. Él quiere que nos deshagamos. Él dice que en odre viejo no puede vertir el vino nuevo. Juan 1:13. Vemos que estaba desde el principio Yeshua, ¿verdad? Estaba desde el principio, estaban haciendo todas las cosas. Y vemos cuál es el nombre de él y cuál es el nombre de su hijo. Esta enseñanza van a tenerla grabada en el canal de YouTube. Luego pueden revisar versículos, todo desde el inicio. Va a quedar grabada para que tengan acceso, porque esta es una enseñanza clave para estos tiempos y es clave para lo que viene para Shavuot. Continuemos. Ahora vamos a ver algo que me amplía más a Génesis 1:1 y a Juan 1.
Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿A cuál se refiere a Yeshua? La imagen del Dios invisible. No dice que es el Dios invisible, es la imagen de él. Como nosotros también somos imagen y semejanzas de nuestro abacados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y escuchen el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Yo estaba antes de la fundación del mundo. Yo estaba ordenándolo todo. Yo estaba cuando se ponía límites al mar, etcétera, etcétera. Lo que leímos Proverbios 8, ¿verdad? ¿Les suena parecido esto? Pues está escrito. Y hay que tener el trazo, la lectura adecuada para entender todas las maravillas que hay en la escritura, en la Torá de nuestro Padre. Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Dice que en él fueron creados, versículo 16, todas las cosas, miren. Y si la escritura me dice que todo es todo, Juan también dice que todo fue hecho por medio de él y sin él nada existe. Y aquí me añade más que fueron hechos tanto lo visible y lo invisible, es decir, toda la línea de ángeles, las leyes físicas, químicas de la gravedad, de movimientos planetarios, leyes biológicas, etcétera, etcétera. Todo, visible e invisible, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. Miren, ahí dice, fueron creados tronos, dominios, principados, potestades. Y hemos estudiado en el libro de Revelaciones y también en la enseñanza que pudimos compartir para Argentina acerca de enseñanza, la parte política de Babilonia. Vemos que ahí nos dice el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, Jeremías, dicen respecto a Siria, que era árbol en el huerto de Dios en el Edén, que Egipto era un árbol, que era el más hermoso árbol de los árboles del Edén, que el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia en el libro de Daniel, vemos que todos estos tipos de gobiernos fueron con un diseño original perfecto, pero la codicia de Satán contaminó a cierta parte de ángeles de jerarquías que tenían autoridad y fueron contaminados. Pero todo fue hecho a través de Yeshua. Todo hecho fue por Yeshua. Yeshua es el brazo ejecutor de todo el diseño de nuestro Padre Celestial. Él lo ejecutó todo y Él está pendiente de su creación. En otras palabras, todo, toda la tierra, nosotros nos sustentamos en Yeshua, porque Él es el creador de todo en unidad, obedeciendo perfectamente las instrucciones de nuestro Abba, pero Él es el brazo ejecutor de nuestro Padre. Y aquí dice, en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, Yeshua es lo que permite que la divinidad de nuestro Padre vaya estableciéndose en el mundo natural. Continuemos. Vemos el Padre y el Hijo al inicio. ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Padre? Vemos en Daniel 7, uno como el Hijo del Hombre, que se va hasta el anciano de días y les ha dado trono, dominio, gobierno y gloria, y cuyo reino no tendrá fin. Ese es el único que cumple los requisitos, es Yeshua HaMashiach. Continuemos. Mateo 3 del 16 al 17. Y Yeshua, después que fue bautizado, y me gustaría si alguien puede poner algunas versiones diferentes que tengan otra cosa en el chat. Yo estoy también mirando el chat de a través de Facebook. Me gustaría si tienen otra versión que diga algo diferente. Mateo 3, 16 al 17. Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y muchos dicen, ahí está la Trinidad, ahí está el Padre que está hablando, ahí está el Espíritu Santo y ahí está el Mesías. Yo les pregunto, ¿es cierto o no es cierto eso? Respóndame por el chat, por favor. ¿Es verdad eso o no es verdad eso? Mientras tanto, yo me tomo un agua caliente deliciosa que me ha preparado
Su querida pastora que les ama mucho y que también les envía saludos. ¿Será que es cierto que en este texto de Mateo 3, del 16 al 17, tenemos ahí también la presencia del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Nadie me responde. Si estamos al aire, me gustaría saber si estamos al aire o no. Muy bien. En vista de las respuestas abrumadoras que hay ahí en el chat, aquí no vemos al Espíritu Santo. Dice, Espíritu de Dios. Gracias, mi hermana Mónica. Mi hermana Rocío dice que sí, mi hermana Mónica dice que no. Jorge dice que sí, mi hermana Cristina dice que sí. No sé si es que miran ahí al Espíritu o al Espíritu Santo o no. Muy bien. Dice Espíritu de Dios y no dice Espíritu Santo. Ahí vamos a establecer una diferencia porque es clave que nosotros aprendamos a mirar la escritura porque muchos leen y asumen que ahí dice Espíritu Santo. Pero el texto me dice, vio al Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a escudriñar en la palabra. Porque aquí no dice Espíritu Santo. Yo no puedo asumir cosas que no me dice el texto bíblico. Y el texto bíblico no me dice que ahí estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, perdón. Ahí me dice que se vio al Espíritu del Padre. Y ya vamos a ver por qué es eso. En otras Biblias dice el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios, etcétera, etcétera. Miren, en varias versiones no dice Espíritu Santo, dice Espíritu de Dios. Una cosa es Espíritu de Dios y otra cosa es Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Que puede referirse al mismo? Sí, hay una posibilidad, pero eso tiene que demostrarse bíblicamente y no asumirse. Entonces, este texto no da pie para eso. Continuemos. Vamos a ver acerca del ruach de nuestro Padre. Ruach es la palabra hebrea para espíritu, que también significa soplo, aliento y viento. Ruach. El ruach de nuestro Padre, su nombre, el más parecida a la pronunciación Yahvé, sin que sea la única. Continuemos. Vamos a ir mirando. Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahí no dice Espíritu Santo. Y en el texto hebreo, lo que está marcado ahí con azul, lo que le estoy subrayando en este momento, dice Ruach Elohim, Espíritu de Dios, y Elohim no se refiere solamente al Padre. Puede referirse al Padre, puede referirse al Mesías, puede referirse a ángeles, a gobernadores, etcétera, etcétera. No necesariamente es el Espíritu de nuestro Padre Santo, porque Elohim también es el Mesías, incluso como dicen Salmos y como dicen Juan, todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, ¿sí o no? Todos ustedes son Elohim. Por eso a Moisés le dijo, tú te serás Elohim para Faraón. Es un título, una característica, no es nombre propio. Entonces dice, hallaremos a otro como este en quien esté el Espíritu de Dios, Ruach Elohim. Aquí no dice Espíritu Santo, no dice Ruach HaKodesh, dice Ruach Elohim en el texto hebreo. Muy bien, entonces, José tenía Ruach Elohim, que puede ser el Espíritu del Padre o el Espíritu de Yeshua. Espiritual de Dios en Matthew Henry, muy bien. Continuemos. Gracias, mis hermanos, por poner los aportes que están poniendo en el chat, porque así también yo aprendo, me nutro de otras versiones que hay. Siempre estamos aprendiendo. Nadie puede decir yo sé. Yo cada vez que llego a las escrituras, cada día que me levanto a estudiar, me doy cuenta que no sé nada, porque cada día el Padre nos está enseñando nuevas cosas y créanme, mis hermanos,
que no se alcanza a compartir todo lo que el Padre enseña. Hay muchísimas cosas que están ahí apuntadas para enseñar en algún momento, porque todos los días nuestro Padre es bondadoso. Esperemos, ya estamos trabajando, les pido que estén intercediendo, porque ya queremos, estamos organizando costos para la programación, para alquiler de los streaming de audio, de video, equipos, etcétera, etcétera, para tener un canal de internet, un canal de televisión y también la radio por internet. Que ustedes solamente den un clic y se conecten a la radio o al canal de televisión, y así vamos a estar todas las 24 horas del día, todos los días, con enseñanzas, con adoración. Entonces ahí sí ya van a empezar a tener trabajo bastante nuestros hermanos que están preparándose, los que vendrán, que también ya están a la cola, porque hay algunos que ya están saliendo, otros están en cola, otros están preparándose, pero ya van saliendo. Entonces, contamos con su intercesión para que se muevan los recursos, todas las cosas que necesitamos. Vamos a tener eso y no en mucho tiempo. Estamos organizándonos y vamos a hacer eso, porque hay tantas cosas que realmente hace falta el tiempo para enseñar. Vamos a ver ahora en Bezalel, Éxodo 31:3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en todo arte. Miren, Bezalel. Y dice aquí, lo he llenado del Espíritu de Dios, Ruach Elohim. No dice Espíritu Santo. Miren, Ruach Elohim, en hebreo, Espíritu de Dios. Muy bien, continuemos. Primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Aquí está hablando de Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Miren, el Espíritu de Dios, Ruach Elohim. El Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó con ellos. Ruach Elohim no dice Espíritu Santo. Después vamos a ver por qué yo estoy haciendo énfasis en todos estos textos, ejemplos de los muchos que hay que hablan en la Escritura. Y si ustedes recuerdan, yo sé que ustedes han estudiado la Escritura, en la mayoría de los textos del Antiguo Testamento no dice Espíritu Santo, dice Espíritu de Dios, y en 3 casos dice Santo Espíritu. Santo Espíritu es una cosa y Espíritu Santo es otra cosa, porque el orden de los factores aquí se altera el producto. Continuemos. Perdón. Y cuando llegaron allá al collado, Samuel se juntó a la compañía de profetas y empezó a profetizar. Miren, dice, muy bien, gracias mi hermana Miriam, pues tiene varias versiones de ella por lo que veo. Y cuando llegaron allá al collado, aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Miren, Saúl fue lleno del Espíritu de Dios, no dice Espíritu Santo. Continuemos. Ezequiel 11:24. Vamos a ver al profeta Ezequiel cuando es llevado para que tenga las visiones. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios. Y ahí dice también en hebreo, Ruach Elohim. Lo que está marcado con azul es de la transliteración del texto hebreo. Dice, en llevar en visión al Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Miren, fue llevado el Espíritu y le llevó en visión del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios, el profeta Ezequiel pudo mirar muchísimas cosas que le fueron enseñadas. Espíritu de Dios hasta aquí. Salmos 51:11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No menciono más textos porque hay cualquier cantidad que hombres, mujeres fueron llenos del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios actuaba, que el Espíritu de Dios decía. Pero ahí en todos dice Ruach Elohim. Muy bien, ahora vamos a Salmo 51:1 y vamos a ver acá. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No dice Espíritu Santo. Y en hebreo dice Beruach Kodesh. Lo que está aquí.
Ve Ruach Kodesh. Santo Espíritu. No dice Ruach HaKodesh, que es otra cosa. Dice Beruach Kodesh. Tu Santo Espíritu. Esta letra que está aquí marcada en hebreo, la letra Vav, indica pertenencia a el Espíritu de. Entonces, no es Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Es Santo Espíritu, Beruach Kodesh. Porque se podría confundir que ahí está el Espíritu Santo. Muy bien, continuemos. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu. Y ahí dice, Ruach Kadosh. Dice, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿A qué se refiere? El Padre se enojó su Espíritu. El Padre también, el Padre tiene alma, el Padre tiene espíritu y tiene cuerpo, ¿sí o no? Se enojó su espíritu, se entristeció su corazón, estaba sentado, se paseaba en el huerto. El Padre tiene un cuerpo parecido al nuestro, pero de otra naturaleza espiritual, ¿verdad? El Santo Espíritu no es Ruach HaKodesh, es Ruach Kadosh en el texto hebreo. Ruach HaKodesh es Espíritu Santo como debería hacerse, como se lo conoce. Pero en hebreo dice Santo Espíritu y eso, por forma gramatical y todo, es Ruach Kadosh, no es Ruach HaKodesh. Es otra forma gramatical. Aquí el orden sí importa. La forma gramatical determina sentido profético porque es el lenguaje, la lengua usada por nuestro Padre Celestial. Dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. Está hablando del Padre. Lea todo el contexto de Isaías 63 y se refiere a gente que estaba en maldad, en iniquidad, y hicieron enojar el Espíritu del Padre, el Espíritu del Todopoderoso. Hicieron enojar su Santo Espíritu porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Es decir, su Espíritu es santo, su alma es santa, su cuerpo es santo, sus palabras son santas. Por eso el profeta, el apóstol Pablo, bueno, también era profeta, dice, el mandamiento es santo, ¿verdad? Justo y perfecto, porque todo lo que proviene del Padre es santo. Hicieron enojar su Santo Espíritu, no al Espíritu Santo. Dicen su, o sea, del que le pertenece. Continuemos. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dice Yahvé de los ejércitos. Miren, es claro este texto. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. No dice Espíritu Santo. Hasta aquí en ningún momento vemos que dice Espíritu Santo, ¿verdad? Dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Sino con mi espíritu. Y aquí vemos en verde, ahí vemos cómo el nombre, dice la palabra de Yahvé a Zorobabel, aquí vemos Yud Hei Vav, Yahvé, el nombre del Padre. Es decir, se está refiriendo a nuestro Padre Celestial y él dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y aquí dice, Be Ruach, Be Ruach, que la veda al inicio es propiedad, no, sino por causa de, no será con ejército ni con fuerza, sino por causa de mi espíritu. Dice aquí, y aquí vemos acá lo que estoy marcando, Yud-Het Vav, llave, y esta palabra en naranja, Sebaot. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, y en el texto hebreo por aquí, en ninguna parte de acá dice Kadosh, Kodesh. Se refiere al Espíritu del Padre. Entonces, de aquí vemos, en los últimos textos que vimos hay el Espíritu del Padre, cuando se refiere que hay textos específicos que dicen el Espíritu del Padre, y hay otros textos que dicen el Espíritu de Elohim, que puede referirse al Espíritu del Padre o al Espíritu del Hijo. Y ya vamos a ver por qué es eso.
Joel 2:27, y aquí viene la parte clave y la conexión de aquí que se establece con Shavuot. Joel 2 del 27 al 28, y aquí sí presten atención, evite distracciones, tómese un sorbo de cafecito, de agua, asiéntese bien, tome asiento, con un asiento que tenga espaldar para que no se vaya a caer, porque esto que vamos a ver es una verdad fundamental del Evangelio que ha estado oculta, distorsionada por 2000 años, que en esta época el Padre está empezando a desatar, y créame que esto está provocando grandes cosas y va a provocar más todavía, y especialmente en este Shavuot. En la congregación hemos visto que mucha gente se asustó, se fue, se alejó por este tema que estamos enseñando hoy, porque esto no es tan fácil asimilarlo. A mí me tocó estudiar por alrededor de 6 años, y después de 6 años, cuando una mañana el Padre me reveló este texto y me hizo conectar con Hechos 2, yo empecé a enseñar con plena autoridad y con pleno convencimiento al 100% de lo que ustedes están recibiendo hoy, es lo que está escrito, que tal vez no sea toda la verdad al 100%, porque nadie tiene toda la verdad, pero sí es lo que está más fiel y lo que está en la palabra, y por eso en mis enseñanzas yo siempre uso el texto bíblico, no lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Joel 2 del 27 al 28. Atentos, ahí vamos, agárrense. Agárrense de los asientos, y si están estudiando, están en grupo ahí, agárrense de las manos. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Está hablando nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Y será que después de esto, cuando haya prodigios en la tierra, cuando haya tinieblas sobre la tierra, haya señales, prodigios en el sol, etcétera, etcétera, dice, después de esto, mi pueblo nunca más será avergonzado? Y será después de esto que derramaré mi espíritu. El Señor dice, derramaré mi espíritu. Aquí estamos claros, y me gustaría que contesten en el chat. Está hablando que el Padre iba a derramar de su espíritu, ¿sí o no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, sobre hombres, sobre mujeres, sobre siervos, sobre siervas, el Padre derramará de su espíritu. Estamos de acuerdo que aquí dice que es del espíritu del Padre, porque el versículo 27 dice, yo Yahvé vuestro Dios, dice, derramaré mi espíritu. No está diciendo que va a derramar Espíritu Santo, ¿verdad? Está diciendo, yo derramaré mi espíritu. Perfecto, muy bien. Continuemos. Muy bien, qué bueno. Sí, eso también yo les pido que pongan algo en el chat para saber que todavía siguen ahí, porque capaz que ya hubo el arrebatamiento y algunos se fueron, u otros se fueron atrás en el asiento, entonces quiero ver que estén bien todos. Continuemos. Qué bueno, gracias por contestar, gracias por estar ahí, muy bien. Hechos 1 del 4 al 7, y esto recordemos, camino a Shavuot, a Pentecostés, en unos días más, no me acuerdo exactamente, son 8 o 9 días que faltan, pero estamos ya en camino. Así es que estemos atentos, unánimes, perseverando en, en, eh, en oración, en ruegos, porque dice, estén unánimes juntos hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. Muy bien, mi hermano Jorge. Les serán tomadas en cuenta de esas palabras, deme aquí. Hechos 1 del 4 al 7. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Escuchen, esta es palabra profética para este tiempo, sino que esperasen la promesa del Padre. Nosotros estamos esperando en este Shavuot una promesa del Padre, lo que estamos clamando por años, vivir lo que vivieron los apóstoles de Yeshua en el primer siglo. Esa gloria es lo que yo anhelo y sueño, y le clamo al Padre siempre vivir eso, volver a vivir lo que vivieron los apóstoles, palabra y poder. Esperando la promesa del Padre, las cuales les dijo, oísteis de mí,
porque Juan a la verdad os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No muchos días después de estos, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto de Hechos 1 me habla de Espíritu Santo y desde el Nuevo Testamento es cuando me empieza a aparecer Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no hay Espíritu Santo, hay mi Santo Espíritu y Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver por qué está aquí Espíritu Santo y vamos a hacer la conexión con el Antiguo Pacto, porque todo lo que está en el Nuevo Pacto tiene que estar en el Antiguo Pacto para que sea verdadero. Si no está ahí, no debe ser tomado. Porque recordemos que el Nuevo Testamento es documento histórico, excepto el libro de Revelaciones, que ese es profético. Pero todo el resto es libro histórico que narran hechos que pasaron, testigos presenciales de lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los escritos. Y Yeshua mismo, en Lucas 24, él dijo, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos, ¿verdad? Entonces, la conexión, el ensamblaje, nuevo pacto y pacto renovado es el que debemos realizar para aclarar todas las dudas en todos los temas que tengamos. Entonces aquí tenemos Espíritu Santo, recuerde, serán llenos en no pocos días del Espíritu Santo. Continuemos rumbo a Shavuot. Hechos 2. Y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, la traducción de la fiesta de Shavuot, Pentecostés o fiesta de las semanas, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareciendo lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba clavarse. Miren, aquí el texto del libro de los Hechos de Lucas, que investigó todas las cosas que pasaron, él dijo que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Se cumplió la promesa de que vendría el Espíritu sobre ellos y permanecían, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí tenemos Espíritu de Dios, Santo Espíritu, mi Santo Espíritu refiriéndose a lo del Padre, y aquí el Espíritu Santo. Muy bien, vamos que este texto es el clave. Preste atención, por favor. No chatee porque le estoy mirando que está chateando. No se pierda esto que es lo importante. Del 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie, porque empezaron a hablar en idiomas de los partos, de los medos, de los elamitas, de Persia, etcétera, etcétera, de todas las naciones que iban a celebrar Pentecostés, solamente judíos, solamente hebreos, israelitas que creían en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que cumplían Levítico 23, presentarse 3 veces al año, se presentaron aquí. Aquí no había ningún extranjero, no había ningún cristiano. Y es más, miren, si regresamos acá, y al que me diga vamos a darle un premio sorpresa. Dice, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. De repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pregunta, aunque yo ya enseñé esto uno de estos días, pero vamos a ser generosos. Vamos a premiar la buena memoria. ¿Sobre quiénes descendió esta promesa del Padre que les dijo Yeshua? El Espíritu. ¿Sobre quiénes fueron los que descendió, mis amados hermanos? Al primero que responda, ese tiene el premio. El primero que responda bien, desde luego. Empieza a correr el tiempo. Descendió el Ruach
en lenguas como de fuego. ¿Sobre quiénes? Muy bien, mi hermana Rocío, sobre los nazarenos. Eran sobre los discípulos de Yeshua, por eso les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu, la promesa del Padre. Es decir, en Shavuot no cayó sobre todo Israel, no cayó sobre todos los hebreos. Muy bien, el resto contestaron, pero la primera que fue mi hermana Rocío. Entonces hágame recuerdo cuando ya nos podamos ver que tengo algo para usted. Miren, el Ruach, Shavuot, la promesa, no es para cualquiera, no es para pentecostales, para bautistas, para nazarenos, para presbiterianos, es para discípulos del Mesías, aquellos que cumplen lo que le enseñó y que siguen las enseñanzas de él y enseñan lo que él enseñó. Entonces, porque muchas veces se ha celebrado el espíritu, el espíritu, el espíritu, y siguen las mismas, las vidas lo mismo, y no ha pasado nada. ¿Por qué? ¿Por qué esta convocatoria? Es para discípulos. Es lo mismo. En Shavuot también esto me relaciona cuando les fue entregada las tablas en el monte Sinaí, y hubo truenos, relámpagos, temblaban, tuvieron miedo, y dijeron, no, que no nos hable a todos, solamente a ti, Moisés, y se perdieron de ser llenos del Espíritu. Pero la misericordia del Padre dice, no, yo voy a hacer algo. Entonces, yo les daré a ustedes esa misma promesa, pero que venga la simiente verdadera, de la cual está profetizada mi hijo Yeshua, y ahí van a recibir esto que ustedes hoy desecharon. Recibieron nazarenos discípulos. Usted quiere tener esta dimensión del Ruach, tiene que venir acá. Y ya vamos a ver por qué es clave esto. Porque cuando fueron llenos del Espíritu aquí, pudieron ejecutar toda la misión. Continuemos. Vamos así ahora a Hechos 2:14 y vamos a hacer la conexión. Hechos 2 del 14 al 17. Dice, gracias Cristina, mi hermano Rocío, no puedo creer. ¿Tuvo una ayuda? No. ¿O sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, les oían hablar en lengua, dicen, estos están borrachos. Dicen, no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la tercera hora del día, es decir, las 9 de la mañana. Escuchen esto, versículo 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto que les recuerda el versículo 17. Regresemos atrás. Joel. ¿Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, etcétera, etcétera? Lo mismo está repitiendo aquí, es decir, lo que en Hechos 1 dice que se derramó el Espíritu y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, este es el cumplimiento de lo profetizado en Joel, que dice, derramaré de mi Espíritu, ¿sí o no? Entonces, el Espíritu Santo que menciona Hechos 1 es el Espíritu del Padre, porque Pedro lo vuelve a mencionar, lo relaciona, y es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre, porque él dice, derramaré mi Espíritu, ¿verdad? Y en la promesa de Joel dice, no dice derramaré el Espíritu Santo, dice derramaré mi Espíritu. ¿Por qué hay la diferencia aquí? Recordemos que las Biblias que tenemos ahora, todas las versiones católicas, protestantes, etcétera, etcétera, están hechas a partir de códices, de manuscritos que son del siglo IV después del Mesías, y son códices griegos, no son los originales hebreos, porque las escrituras se escribieron en hebreo. Hay documentos históricos, hay evidencia, se puede entrar ahora
por la página web de la Biblioteca del Vaticano y van a encontrar textos del Pacto Renovado, cartas de Pablo en hebreo. Son más de 300 años después de que el Mesías estuvo aquí en la tierra, que se basaron esos textos ya no en el idioma original, sino en el griego. Y de ahí viene toda esta mala interpretación. Esto es lo que se escribió, fue posterior a Constantino. Y esto quiero que se entienda bien porque es la clave de la enseñanza. Y esto va a romper muchas estructuras babilónicas sobre la vida de los creyentes, que han estado creyendo en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso no existe, porque el Espíritu que habla aquí y la Escritura mismo dice, el Padre les permitió adulterar ciertas cosas, añadir palabras, pero dejó partes para que el que ame la verdad, que escudriñe, pueda encontrar eso. Y una de estas es que dice, derramaré mi espíritu, es decir, es el espíritu de Dios, es el espíritu del Padre que se derramó en Pentecostés, su promesa. ¿Para qué? Ya vamos a ver más adelante. Pero se alteró unas verdades. Y por eso es que al inicio vi y les mostré el Padre y el Hijo, cuál es mi nombre y el nombre de mi Hijo. Un anciano de días estaba sentado en el trono y vino como Hijo del Hombre, ¿verdad? En el libro de Revelaciones también está el que está en el trono y el Cordero que toma el libro del que está en el trono. Dos, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, como se lo ha puesto, es el Espíritu del Padre. Entonces ahora yo ya puedo entender. Y Ruach HaKodesh no se traduce Espíritu Santo, sino el Espíritu del Santo. Como por ejemplo, Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido. Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo o el Espíritu de Santidad. Se refiere al Espíritu del Padre. Esa es la verdad que está en las Escrituras y vamos a ver lo que... A ver, aquí me hace una pregunta. La señal de la cruz no es correcta y fue instaurada para sostener el error. Sí, y es más, mucha evidencia histórica no dice que fue cruz, sino un madero. Entonces, y además la cruz es ya respondemos la otra pregunta. Además, la cruz es un símbolo de un ídolo pagano que se llama crucitas, que significa maldición. La cruz no significa nada, porque el altar no salva, el altar no santifica, la ofrenda sobre ese altar, eso es lo que santifica. Y Yeshua ya se bajó de la cruz no existe, ahí está el acta de decretos que nos era contrario, decir la maldición. Cuando usted mira a la cruz, está mirando la maldición. Ahora usted tiene que mirar a aquel que estuvo ahí, que se bajó y ahora está a la diestra del Padre. Y Yeshua nunca más ya está crucificado, fue una sola vez, no lo crucifiquemos dos veces. La cruz no significa nada. El que estuvo en la cruz, Él es el bendito, Él es el santo y por el cual nosotros fuimos restaurados, salvados. Entonces, la cruz no significa nada. ¿Qué otra cosa? Me dicen en algunos textos de la Biblia, cada se lee Ruach HaKodesh. Sí, es cierto, pero recordemos que ninguna versión, miren, ninguna versión tiene la verdad del 100%. Hay, por ejemplo, las Biblias protestantes favorecen la doctrina protestante con ciertas palabras que han aumentado ahí. La Iglesia Católica lo mismo. La Biblia esta, Kadosh, que es una Biblia mesiánica, también ha alterado muchas cosas de traducción y pone cosas que no están ahí. Ninguna traducción tiene el 100% la verdad. Por eso es de escudriñar de esta manera desde el original hebreo. Sí puede decir Ruach HaKodesh cualquier cosa, pero yo tengo que ir a ver en el original, entonces es eso. Mi hermana Melida me pregunta, entonces no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, y ya vamos a verlo. Estamos demostrando algo, estamos en un 25% de la enseñanza. Hoy es la parte 1, el día de mañana va a ser la parte 2. Avancemos rápido porque luego tienen ustedes la enseñanza. Ya vamos a ver, no hay, la fórmula trinitaria no existe, mañana vamos a ver de dónde parte. Entonces, miren, en Hechos 5:9 mismo el Pedro dice, y Pedro dijo, ¿por qué conceptáis para atentar al Espíritu del Señor? Ya no dice Espíritu Santo. He aquí que a la puerta los pies de los que te han sepultado a tu marido te sacarán a ti. En el caso de Ananías y de Zafira, ¿verdad?
pero dice Espíritu del Señor. Vamos acá, avancemos. Ezequiel 36. Ya vamos a concluir esa verdad con las escrituras, mi hermana Melida. Tranquilo. Lo que estoy demostrando que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que se ha traducido. Es un tema de traducción. Con esto no quiero decir que no haya el Espíritu, sino que nosotros somos afortunados porque no solamente hay un Espíritu que tenemos, son dos y ya vamos a ver cuáles son. Pero eso, mañana también conéctese para que tenga la enseñanza completa. Vamos a ver ahora el espíritu de Yeshua, Ruach Yeshua. Vamos a ver, ¿es cierto o no es cierto? ¿Existe o no existe? Miren, Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren, Yeshua sopló y dijo, reciban. Estaba soplando de su espíritu y le dicen, reciban el Espíritu Santo. La verdadera traducción sería, reciban mi espíritu o reciban el espíritu del santo. Yeshua impartió de su espíritu sobre sus discípulos, ¿verdad? Ahí tenemos una verdad fundamental del evangelio. Yeshua sopló sobre sus discípulos el espíritu y ellos tenían el espíritu, ya vamos a ver de quién. En la traducción está Espíritu Santo, pero vamos a ver de quién es ese espíritu. También en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios, ya vimos, no se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros ya podemos ahora determinar cuál hombre, qué persona en la historia caminó sobre las aguas. Primera de Pedro 1:11, perdón. Escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el espíritu del Mesías, dicen sus escrituras, el espíritu de Yeshua que estaba en ellos cuando pronunciaba el sufrimiento de Cristo y las glorias después de ellos. Querían saber en qué época era, y todos los profetas, dice la escritura primero de Pedro. Déjenme buscar una Biblia para leerles desde el texto anterior, el texto anterior para poder darles el texto completo. Primera de Pedro dice que todos los profetas de la antigüedad profetizaron, escudriñando en qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba ahí. Ahí me habla del espíritu de Yeshua, ¿sí o no? Entonces, el espíritu del Mesías indicaba eso. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:10, miren, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Miren, dice que todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, Natán, etcétera, etcétera, profetizaron porque el espíritu de Yeshua estaba en ellos. Es decir, que el espíritu del Mesías estaba con todos los hombres de la antigüedad del antiguo pacto y estuvo sobre sus discípulos cuando profetizaron, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Hay el espíritu del Mesías y hay el espíritu del Padre. Continuemos. Revelaciones 9:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Miren, es el espíritu del Mesías y es el espíritu de la profecía. Y tenemos el espíritu del Padre, que es el mismo Espíritu Santo. El espíritu de la profecía es el espíritu del Mesías y el Espíritu Santo es el mismo espíritu del Padre. Le tradujeron con otro nombre. Es un tema de traducción, pero es el espíritu del Padre. No quiere decir que haya una tercera persona. No quiere decir que haya una cuarta persona ahora que vemos el espíritu del Mesías. Y aún más sorprendente, miren lo que dice bueno, esto ya les indiqué, ¿no? Que todo se basa en manuscritos antiguos griegos del siglo IV. No hay Biblias que tengamos al momento que estén basadas en los textos hebreos originales. Romanos 8:9, escuchen esto. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él.
Miren, este texto me dice, para que usted pueda vencer todos los temas de maldad, todos los temas de iniquidad, de no estar peca, va y borra nuevamente, eso es porque usted no tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu del Mesías dice, no, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y usted está en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, el tal no es de él. Miren, me habla del Espíritu de Dios y del Espíritu del Mesías. Los discípulos tenían el Espíritu de Yeshua. Por eso cumplían mandamientos. Pero él dice, es necesario que venga sobre vosotros la promesa de Joel, que el Padre derrame de su Espíritu. Es decir, Pentecostés es derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu del Padre, para que se complemente, que usted tenga el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Yahvé y el Espíritu de Yeshua. Miren los dos, el Padre y el Hijo, y no hay tercero, no hay Trinidad en las Escrituras. Y este texto del apóstol Pablo es clave. Muchos han estado esperando una unción de una tercera persona que no existe y por eso no se ha dado. Por eso el pueblo del Altísimo no se mueve en la dimensión de poder, de santidad y de revelación de la palabra, porque está adorando a una Trinidad pagana. Eso es Babilonia, mis amados hermanos. Ayer estudiamos en el libro de Revelaciones que Babilonia también es creer en los sistemas políticos de izquierda, de derecha, porque todo sistema de gobierno humano es babilónico. Hay un diseño del Padre del Reino. No es ni izquierda, ni comunismo, ni socialismo, ni capitalismo, ni derecha. Eso es Babilonia. Usted no puede estar en ninguno de esos. Y ahora, si usted cree en la Trinidad, eso también es Babilonia porque no existe en la Escritura. Romanos 8, vuelva a leer. Dice, el Espíritu de Dios que muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, el tal no es de él. Viene a completar. Sí, en muchos textos dice Marcos 28, Marcos 28, creo que Marcos tiene solamente hasta el capítulo 16. Pero miren, sí, ahí dice Espíritu Santo, pero no es la verdadera traducción porque está en textos griegos del siglo IV, 400 años después de que Yeshua estuvo aquí. Esa es la diferencia. No digo que no haya el Espíritu, sino que está con un nombre equivocado, con un nombre que no corresponde, porque es el Espíritu del Padre. Y en todas las porciones bíblicas donde está, por ejemplo, Mateo 28, 19, que dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es una añadidura que no está en los originales. En las Biblias de estudio ahí está claramente. Por eso los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor en el libro de los Hechos, porque no existía esa fórmula. No existía esa fórmula trinitaria. Se la pusieron luego, después de Constantino, y mañana vamos a estudiar la parte histórica, cómo viene el tema de Constantino y cómo empiezan a utilizar el Espíritu Santo ya de manera oficial. Muy bien. Continuemos, el Espíritu de Yeshua y el Espíritu del Padre. Entonces, Yeshua nos hace cumplir los mandamientos. Veamos para qué viene el Espíritu del Padre. El Espíritu, Yeshua y el Padre son Ejad. No son Yahid cantidad. Es una unidad porque están en el mismo espíritu y están en armonía total, en obediencia. El Hijo se somete al Padre. Quiero ver un texto. Aquí no existe Trinidad en las Escrituras. Lo que existe es Ejad, que es muy diferente. ¿De dónde nace? Antes de pasar acá, vamos al libro del profeta Ezequiel, por favor. Ezequiel 36, para que veamos cómo funciona el Espíritu del Padre. Ezequiel 36, 26. Miren, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, miren, el Espíritu del Padre, porque está hablando el Padre. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué viene el Espíritu de Dios? Para que guardemos preceptos y estatutos. El Espíritu de Yeshua es el Espíritu de la profecía. Nos revela las cosas y nos hace cumplir mandamientos. Pero con el Espíritu del Padre cumplimos preceptos y estatutos. Lo dice el libro del profeta Ezequiel.
El Espíritu viene para eso, para que nos completarnos en obediencia. Por eso Romanos 8 dice que el que anda según el Espíritu ya no obedece a los deseos de la carne. Ya no está peca, borra y va de nuevo, sino que él ya tiene cumplimiento de la palabra del Padre. ¿Dónde nace la Trinidad? Y esto dejándoles antecedente para el día de mañana, lo que vamos a estudiar. Recuerden que a las 5 de la tarde tienen la intercesión con la pastora Nicarí. Entonces, no sé, ya voy a coordinar a ver si le dejamos abierto esto aquí para que se conecten a esta misma línea por el Zoom y les enviamos el link de Zoom para que no sea transmisión abierta. Entonces, miren, Isaías 14:13, no, ya me dice que va a mandar el link, va a abrir otra sesión en Zoom para conectar, para enviarles el link a ustedes. Isaías 14 dice, Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y también él decía, seré semejante al Altísimo. Él dice, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. Él quiso ser semejante al Altísimo. En el diseño hemos visto que el Padre y el Hijo son los dos principales más ángeles, ¿verdad? Los ancianos, los seres vivientes. Y Satanás dijo, yo quiero ser el tercero ahí. Dice, yo seré semejante, porque el Hijo es semejante al Padre. ¿Quién le ha visto ahí? El Hijo ha visto al Padre, y no quiere decir que sea el Padre. Esa es una mala interpretación. Satanás quiso ser el tercero. De aquí nace la Trinidad, y de ahí ese modelo equivocado quiere establecerlo en la tierra. Ese es un modelo babilónico satánico, la Trinidad, que no existe en la Escritura. Vemos que hay el Espíritu del Padre, el Espíritu de Yeshua, que operan y están en nosotros, y eso nos lleva a la unidad, a la ejad, para que pongamos por obra mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, testimonios de nuestro Padre Celestial. Satanás es el que quiso ser tercero y fue mandado abajo. Y en el libro de Revelaciones que estudiamos ayer, dice, vi salir de las Revelaciones 16:13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí está la Trinidad satánica. El que maneja las trinidades de Satanás, ¿dónde nace esto de la Trinidad? En Babilonia. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Mañana vamos a estudiar esto. Cómo son las trinidades de las culturas paganas, de dónde nace la Trinidad, que no existe en las Escrituras. No existe el Padre, Hijo y Espíritu Santo en las Escrituras. Hay el Padre y el Hijo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, ¿verdad? Y también en la dimensión espiritual con lo que opera espiritualmente con nosotros es a través del Espíritu del Padre y a través del Espíritu del Hijo. No hay Espíritu Santo como tercera persona. Son dos, el Padre y el Hijo, ejad con nosotros, y como él oró en Juan 17, Padre, yo oro para que ellos sean ejad con nosotros, así como tú y yo somos ejad. No hay un Dios de 3 cabezas, no hay un 3 en 1, no hay el combo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe eso, mis amados hermanos. Mañana vamos a ver la parte histórica y tocaremos algunos textos, o si no, tendremos una tercera enseñanza acerca de los textos que hablan de la Trinidad, y vamos a aprobarles con documentos históricos, bíblicos, versiones antiguas, que en donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo son añadiduras, y la propia Iglesia Católica mismo reconocen que hubo añadiduras. Recuerden, en lo que hemos visto está el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, está el Padre y el Hijo en el cielo, en el trono celestial, no hay más. En Revelaciones 5 está el Cordero como inmolado que se acerca a recibir el rollo con los 7 sellos, ¿verdad? Hay ejad, no hay Trinidad. Trinidad no existe en el diseño celestial del Padre. Está el Padre y el Hijo haciendo todo esto. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a cerrar esta parte, la enseñanza del día de hoy, para que puedan luego continuar en la intercesión, y el día de mañana continuaremos con la parte 2, analizando textos bíblicos y la parte profética, la parte histórica de cuándo se empezó a utilizar la fórmula trinitaria. Pero hasta lo que aquí vemos, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre profetizado.
y también existe el Espíritu de Yeshua. Y miren, nosotros hemos estado a medias, pidiendo que nos llene el Espíritu. Teníamos el Espíritu del Mesías. Muchos tienen el Espíritu del Mesías, cumplen mandamientos. Nos falta el Espíritu del Padre para cumplir la comida, las leyes alimenticias, etcétera, etcétera. Y sobre muchos de ustedes, solamente por causa de la enseñanza, como en Hechos 10, Pedro fue, habló y se derramó el Espíritu. Ustedes han estado ya recibiendo impartición del Espíritu del Padre al escuchar las enseñanzas y se les ha estado abriendo muchas cosas que no veían antes. Pero Shavuot viene este año de una manera poderosa, diferente, para equiparnos, atendiendo a las necesidades que el Padre tiene para este tiempo. Mis amados hermanos, que la paz de nuestro abacado sea sobre ustedes. Bendecimos sus vidas. Gracias por conectarse. Estudie, vuelva a repasar esto en aproximadamente una hora y ya tendrá esta enseñanza en nuestro canal de YouTube para que pueda revisarlo. Y nos vemos el día de mañana entre las 10 y 11 de la mañana para compartirles la segunda parte de este diseño celestial. Ruach, Ejad y Trinidad. Shalom, los amamos, los bendecimos. Gracias por conectarse. Vayan, respiren, tómense un tiempo de fresco y nos vemos en la intersección a las 5 de la tarde y en la noche, 19 horas, para los varones, el poder de la bendición paternal. Shalom, un fuerte abrazo, gracias por conectarse. Mi hermano Jorge, mi hermana Viviana, Juan en Santo Domingo, Javier, Florita, mi hermana Mélida, Pastor Ramiro, Patricia, Mónica, mi hermana Melinda en Perú, mi hermana Mónica, mi hermana María, mi hermana Miriam en España, Jorge en España, Rocío, mi hermana Mary, también un fuerte abrazo, mi hermana Carmen, ahí siempre con su sonrisa. Un abrazo a todos, amamos sus vidas, bendecimos de mi hermana Cristina, a Diego, un fuerte abrazo, qué bueno verles y continuamos en el tema de estudios. A mis padres también un fuerte abrazo, amamos, los bendecimos muchísimo y estamos conectándonos. Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con ustedes y a todos los hermanos que se conectaron, que no vemos en el chat, no podemos saber quiénes son, que el Todopoderoso, a mi hermano Guillermo también allá en España, que la paz del Padre esté con ustedes y que nos llene de sabiduría y ante todo del Espíritu de verdad y podamos ir a este Shavuot sin levadura partidista en la parte política y sin levadura tampoco doctrinal que se ha estado aprendiendo por 2000 años y que no ha tenido sustento bíblico. Que la paz de nuestro abacados, mis amados hermanos, esté con ustedes, que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob sea sobre sus vidas y que Él nos guíe con la verdad. Él es nuestro pastor, nos llevará por pastos delicados. Shalom, un abrazo, que el Todopoderoso guarde su entrada y su salida. Nos seguimos viendo. Shalom.